千年前のこと、日本では生の魚や魚介類を食べる食文化が生まれました。いわゆる刺身です。刺身をはじめとする和食の基礎、食材に対する敬意、向上心、そして包丁作りの技術の発展により和食の象徴ともいえる薄作りが誕生しました。生の魚を食べるというシンプルな料理であるとともに、魚の身を薄く切る繊細な技も求められる奥の深い一品です。この薄作りをはじめとする和食は、日本の職人の精神と強く結びついているのです。タイはこの職人の精神をお届けするとともに、皆さんにぜひ一度この一皿を味わっていただきたいと考えています。もしチリの南部にある鍋が作られる場所として有名なチャヤウェ出身の方には特にお試しいただきたいです。チャヤウェは豊かな土地、海、そして職人の町です。Cocina clandestina, comida japonesa en Chayawe。ロス・ラゴスにあるチャヤウェはチリ南部の田舎町です。カルブコのチャヤウェ半島にあり、プエルトモンから60キロほど離れた場所に位置します。¿Vinieron a grabar? Sí. ¿Y esas cosas qué son? Él es el chef que va a cocinar. ¿El chef? Sí, chef. Va a cocinar ahora. Hola. ¿El almuerzo va a venir o no? ¿Ah? Y esta es la campanita. Tócala. Eso es para vengan a buscar en los restaurantes cuando está lista la comida. Vengan a buscar la comida. ¿Cuál es tu nombre? Max. Max. Quiero ser músico y carpintero. Y carpintero, bacán. ¿Y dónde queda tu colegio? Allá abajito, justo bajan ahí. Van a encontrar unas escuelas que dice escuela rural. Ay, no sé. Rural, sí. Rural. Chayawe。チャヤウェは地形の変動により半島と島に分かれ、その間に海が流れ込んだことによって形成されました。La vida acá es día a día, o sea, a veces bien, a veces mal, con lluvia, con sol y con las energías, literalmente. A veces una persona puede andar bien, otra puede andar mal. Pura paz, puro silencio. Tomamos una cerveza en la isla, quedamos caídos, quedamos ahí nomás y nadie te molesta. No estás estrés de la ciudad, que tú sabes cómo es el estrés de la ciudad. Acá no, acá hay pura libertad. チャヤウェはマプドゥン群語で鍋の場所または鍋が作られる場所という意味です。この名前によりこの地域では古くからものづくりが盛んに行われていたことが推測できます。Si no tiene vaca, no hay leche, no hay queso, no hay carne. Si no tiene chancho, no vive, no hay chicharrones, todo viene del campo. 海岸沿いに位置しているため、ここに住む多くの人が公的な仕事または自身の食料調達のために海産物の収穫に従事しています。農業も重要で、住民のほとんどが小規模でも収穫できる作物を育てており、特にジャガイモの栽培をはじめとする家庭菜園を行っています。これに加え、畜産業も盛んであり、一般的には牛、豚、羊などが飼育されています。
上にはおよそ500人、200世帯の人々が住んでいます。ここでは時間が軽快に過ぎていきます。穏やかで質素、そして静かな場所です。広大な自然がまるで即興で音楽を奏でているかのように感じることができます。Amanecieron todas. ¿Hace cuánto que trabaja la tierra usted? Desde todo el tiempo que estaba acá, desde chica. Acá me quedé. Nunca salí. Hacemos acá trabajo de campo, la leña, todo lo que está del campo, las papas, los animales. Antes hacíamos shisha igual, pero ahora ya no, porque no hay gente. Y igual hacemos con mi papá, hicimos todo este cemento, sí, construcciones, allá en el fondo, y donde trabajó mi papá, ahí le iba a ayudar. Aquí está el taller, aquí hacía todas cosas y miraba por allá. Yo hacía casas por allá, por la isla, hice casas, portiques, labraba, hacha, cortaba madera en el monte. Yo hacía las urnas cuando moría aquí un cristiano. Habría hecho una hacienda, porque antes, ahora que estoy viejo, trabajo a ratito, ¿no? Y ya descanso aquí, descanso en cualquier parte, media hora y ya empiezo otra vez, porque me duelen las piernas. Las mujeres hilan, hacen canasto, bordan, costuran. Hay que usarse igual. Ah, de Granada. Partida. Y ya usted está acostumbrada a esto, ¿no? ¿Ah? A limpiarlos. Sí, pues nosotros siempre trabajamos con esto, tanto. O sea que aquí se vive de eso, de... Pero marisco, sí. Aquí, por ejemplo, aquí en la casa nosotros, puro mariscado. Yo voy siempre abajo a buscar el marisco. Oh. Todo fresco. Muy poco que compramos marisco. Sí.
Sí, porque usted mismo lo... Sí, mismo lo vamos a hacer. ¿Usted es chileno? No. Ah, sí, vale. Al tiro. ¿De qué país? Adivine. ¿Colombiano? No. Pero estoy por ahí. Verano no. Verano no es. No. ¿Boliviano? No. No sé, me rindo. De Venezuela. Venezolano, chica.私たちはシェフのチームと共に訪れ、和食を作る準備をしました。なぜだと思いますか？その理由は至って単純です。まだそのポブラションには伝わっていない調理法があるためです。Yo estoy trabajando aquí en el canal del puente, el tratado que están haciendo. Ahí trabajé toda la cocina, ayudante de cocinas. 伝統的な和食は古くから存在し、その種類は多岐にわたります。古来よりその土地の地形や気候の影響を受けてきました。料理を作るにあたって収穫時期は重要であり、新鮮な旬の食材が使われます。食卓に並ぶ一皿ごとに自然の美しさ、そして季節の移ろいを感じることができます。日本はおよそ6000以上の島からなる群島であり、海に囲まれているため、日本特有の食文化が発展しました。古来より漁業は日本の食文化には欠かせない存在であり、魚介類を多く使った料理が生まれました。そうして和食は美しさと見栄えに重きを置いた芸術として発展し始めました。Es el lama, eso no se come. ¿Es comestible, Marta? ¿Ah? ¿Es comestible? ¿Se come? Sí, pues. La lama. Aquí lo utilizamos para hacer abono. Sí, pues es lama, ¿no? Sí, porque la lama. Hay muchas orillas de mar que está botado. Sí. Hay cosas que uno no sabe, pues. La marea verde. Frutilla de tierra, frutilla de mar. Hay muchos productos que son de tierra que también están en el mar. Claro. Nosotros estamos 18 años acá. Pero yo de toda mi vida, porque yo soy de la isla al frente. Entonces ya es de recolectores de orilla, toda una vida trabajando en lo mismo. Jaiba, erizo, centolla y las temporadas de pesca, porque ahí sale pulpo, almeja, todo lo que es marisco. El erizo. El erizo que se... Más ahora en este tiempo es más el erizo. Y ahora aprendieron también a cuidarlo. Están en áreas de manejo que están para que no se extermine todo, porque como todo lo sacan, lo explotan, el producto se termina. El que está aquí, ese, entero bueno para la cocina, po. Es como el Cristiano Ronaldo de la cocina. Y nunca viste es como Ni que... yo sé para qué es ese. ¿Cuál? Ese como pincelito. Ese es para pintar los nigiris. ¿Sabéis lo que es un nigiri? ¿Conocí el sushi? Sí. Yeah. Yo siempre lo pido sushi a mi mamá, pero no me compra. El nigiri es como el sushi, pero el que come Goku. El que es con el arrocito abajo, el pescadito arriba. Lo que me gusta es más el pepino. Es bueno el pepino. Pero está rico, ¿no? Parece como un papel. El papel comestible. Dice, ¿qué cosa es un atún? Atún. Atún. Yo nunca he probado el atún así, de que lo saquen acá. Siempre lo he probado en lata. 日本文化の魅力といえば、繊細なこだわりと常に良いものを追求する姿勢です。この日本の文化が職人を生み出しました。職人は技術面に優れた人物、あるいは芸術家のことを指します。
職人の精神は自己成長のために献身的な姿勢や責任感が重要であることを教えてくれます。なぜならば、そのような向上心を持つことにより、自身の充実感と一生ものの財産を手に入れることができるからです。美食の分野において、職人はさまざまな料理を作ることができます。例えば、刺身一つにしても切り方がたくさんあります。キラ作りは包丁をまな板に対し垂直に当て均一に切ります。そぎ作りは包丁を45度に寝かしそぐように切ります。かつらむきは野菜をなるべく断ち切らずに薄く切ります。こうした切り方はシンプルではあるものの、高い技術と忍耐が求められます。その忍耐とは、見習いが一人前の職人になる過程のことです。私たちは茶屋上の人々が慣れ親しんできた食材がどのようなものであるかを再確認したいと考えました。しかし今回は日本の技と調理法を用います。料理が他の国へ伝わると、その土地で変化し、新しく生まれ変わります。日本人がペルーへ移住し、自分たちの調理法と現地の文化を融合させて、いわゆる日系料理を生み出したのと同じです。Ay, ay, ay. Muy rico. Delicioso estaba. Permiso. ¿Quién más? ¿Usted? ¿Usted me dijo que no? No, yo no le dije que no. ¿Dijo que sí entonces? Discúlpame. Estamos acostumbrados a esto. Bueno. Lleva pulpo frito. Bueno. Muy, hoy nunca le hago con el pulpo. ¿No ha comido pulpo frito? Pulpo frito. Es bueno, yo lo hago siempre afuera de una pesca. Pero le pongo harinita ahí, con huevito. Yo como este pescado, pero no sé qué pescado es. Es atún. Atún. Exquisita. ¿Había probado algo así? Nunca. Uno come el atún acá, pero en lata. No. O al agua o al aceite. Pero no así como. Ahí vamos a ir a pescar atún y lo vamos a hacer. ¿Cómo pescarlo el fin de semana? Me encantó. Este repollo. No es repollo. No es repollo porque nosotros no comemos habitualmente repollo y no es repollo. Es pepino. No, tampoco. Sí, pepino es. Acá se cocina, bueno, mucho se usa la cazuela. Cazuela de carne, de pollo, de marisco, carbonada de marisco, carbonada de carne, estofados, asadito al horno. De ahí el pescado, caldillo de pescado, pescado frito, todo va con papa. Aquí es mucho la papa, sí. La papa casi todos los días, pues en todas las comidas va con papa, sí. Por eso se siembra mucha papa acá. Esas son nuestras comidas acá. La vida del campo es inexplicable, uno la goza aquí
tiene todo lo mismo que estamos hoy día sirviéndolo. Las cosas estaban aquí y una nueva forma de prepararse, uno la disgusta. Sí, yo soy nacida y criada acá. Hartos años, no salí nunca de acá. Me dedicaba en el puro campo nomás por la huerta, en mi casa, porque yo me quedé sola cuando falleció mi mamá. Éramos los 4 hermanos chicos y yo era la mayor, así que yo crecí así cuenta mi hermano. Y ahí nos casamos, quedamos con mi papá hasta ahora cuando ya somos grandes. Harto sacrificado, sí, la vida de nosotros. Nos crecimos con alto y bajo cuando éramos chicos. Y así pues ahora todos tenemos nuestra familia. Y eso pues yo después me casé, mis hermanos se casaron. Hace poco enviudé. Hace 3 meses que estoy viva. Ya me dejó mi marido. Y eso. El campo es algo esencial para la tranquilidad, para la calma del ser humano. Uno conoce al vecino, conoce cómo vive, conoce sus creencias, conoce su familia. La vida del campo es bonita, más libertad, o sea, más tranquilo, pero sí harto sacrificio. Sí, a los 8 años ya andaba yo trabajando trabajo pesado. Iba a traer mi canasta para ir con la playa, los fríos vamos. De los 5, 10 años Ya estamos nos trabajando. enseñaron los padres a trabajar, a ganarnos la plata, a ganarnos el pan, y eso es lo que aprendimos y lo que hemos forzado. Y de todo el trabajo, de la tierra, limpiar las papas, sembrarlo. Toda la vida, todos los años lo mismo. Andamos todos los días temprano. Antes la pega era muy sacrificada igual. Salía a trabajar todos los días para podernos mantener. Esto era muy, como le dijera, muy bajo recursos. Era mucho frío para vivir. Entonces nadie estudió, nadie estudiaba. Yo estudié hasta 7 años, ¿para qué va a mentir? Yo no conozco nada, porque todo el tiempo en la casa nomás de cocinera. Sí, pues cuando ya tuvimos suficiente para mantenernos, fue cuando vino la carretera de Puerto Montt a Parú. De ahí se fue mejorando esta cosa. O sea, en el sistema de vida. Doy gracias a Dios todos los días por tener unos hijos buenos, que todos ellos me miran, todos me ayudan. Entonces yo a mi hijo igual le transmito lo mismo, porque o igual le enseño que tiene que aprender a cocinar o a hacer pan. Pero en sí la vida es bonita, hay que saberla vivir. Pero uno feliz la vida. Feliz la vida. Yo me encuentro feliz la vida. Criando mis pájaros, pavos, mis vacas. ¿A quién le damos los agradecimientos? Al chef, amigo. Al chef. Chef, venga. Chef, queremos el chef. Está lleno de ingredientes que están en la zona y uno no lo sabe utilizar. Claro. La comida está aquí mismo y hoy día descubrimos una forma distinta de nueva comerla. de prepararlo. Así que muchas gracias. Muy rico. ¿Les gustó? Muy rico. Qué bueno que lo... Sí, estaba muy rico. Teníamos miedo de que no comieran tanto pescado crudo porque nos habían dicho que ustedes no estaban muy acostumbrados a comer ceviche y esas cosas. Claro. Yo no lo había comido nunca, pero me lo contó. Un aplauso. Tomaron hartas ramitas y hartas cositas que estaban en el huerto. 日本と茶屋上は地球の反対側に位置しますが、チリ南部にも職人がいることが分かりました。生きていくために人生のすべてを仕事に捧げ、生活のためだけでなく、仕事を自身のアイデンティティに変えていきました。鍛冶屋、大工、漁師、農家、商人、画家、料理人、技術者、庭師、陶芸家、そして
鍋が作られる場所に命を吹き込んだ数えきれないほどの職人たち。 La cholga está buena. Sí, exquisita. Ah, la humadita. 私たちは特別な体験を深いホスピタリティを持って提供することを目指しています。日本でいうところのおもてなしです。 Ya. Me voy. Ya. Bueno, a casa. No cantes más ya la casa. Chao, Esther. Chao. なぜならば、私たちの仕事はより多くの調理法をポブラションに届けることだからです。そしてハイでは日本であろうと茶屋上であろうと何か打ち込めることを見つけ、それに喜びを感じることこそが一番の生きがいであると信じています。 Anda, coja.